Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de Génesis. Y hasta el día de hoy, hermanos, hemos visto aquí en Génesis cómo Noé fue obediente a Dios, ¿no es cierto? Cómo Noé construyó el arca, cómo mandó a Dios que hiciera esta enorme caja rectangular que estudiamos, ¿no es cierto? Para que Él pudiera salvar a los que Él tenía planeado salvar. Y Noé, sin poner pretextos, sin poner algún tipo de excusas, Él obedeció a todo lo que Dios le mandó, ¿no es cierto? Vimos también, hermanos, cómo Dios mandó el diluvio en el tiempo exacto en el que Él lo dijo, y fue algo catastrófico, ¿no? Y ahora, hermanos, vamos a seguir viendo más detalles acerca de ese diluvio. Así que acompáñame a Génesis 7, versículo 17 al 24. Génesis capítulo 7, versículo 17. Y vean, aquí nos habla de más detalles acerca del diluvio y dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre, todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Así que vamos a estudiar, hermanos, esta pequeña sección. Y vean, más acontecimientos nos hablan acerca del diluvio, ¿no es cierto? Vean cómo empieza el versículo 17. El versículo 17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Nota, esto quiere decir que llovió 40 días sin interrupción. 40 días llovió sobre la tierra, 40 días seguidos, esta agua nunca paró. Por eso aquí dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. No hubo interrupción de la lluvia. Y vean, sigue diciendo que llovía 40 días sin interrupción, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Nota la cantidad de agua que hay, ¿no es cierto?, para que hiciera que esta arca subiera, ¿no es cierto? Y vean, continúa diciendo el relato, la cantidad de agua que había. Versículo 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y nota, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Vean qué tan alto subió esta agua, ¿no es cierto? Las aguas subieron, dice ahí el texto, que todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Todos. El agua subió demasiado, ¿no es cierto? Esto nos ayuda a entender que no fue un diluvio local, no fue en una sección, sino fue algo mundial. Todos los montes fueron inundados, ¿no es cierto? Como lo dice también Pedro. Vean, acompáñame a 2 de Pedro 3:6. Pedro también nos habla acerca de que el diluvio
fue algo mundial, no fue algo local. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, vean lo que dice el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Vean, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vean, el mundo dice, no dice una pequeña tierra, no, dice Pedro que el mundo de antes fue anegado en agua, ¿no es cierto? Entonces, vean, aquí Pedro lo que está haciendo es usar una terminología para referirse a toda la tierra, para referirse al mundo completo. Por eso él utiliza esa palabra, el mundo, ¿no es cierto? Toda la tierra completa fue llenada de agua, esta es la realidad, ¿no es cierto? Porque hermanos, este evento es un evento real. Por eso Pedro lo está marcando como un acontecimiento real que pasó. No, esto no fue una fantasía, mucho menos fue en una pequeña localidad, sino fue algo mundial. Entonces vean, aquí Pedro nos está llevando a entender cómo el diluvio sí fue algo literal. Y toda la Biblia afirma esta idea. Toda la Biblia afirma que el diluvio sí sucedió, sí fue literal. ¿Ustedes sabían, hermanos, que sí hay registros históricos de que el diluvio sucedió? Aproximadamente, hermanos, hay 270 historias registradas y escritas por diferentes culturas que hablan acerca de un diluvio mundial. Muchas culturas hablan de ese diluvio. Obviamente nosotros, hermanos, creemos que la Biblia cuenta la historia verdadera, que aquí está la historia verdadera, porque otras culturas, otras historias cuentan que hay un diluvio, pero lo cuentan a su modo, ¿no? Hay unas cosas que no concuerdan, pero al final hablan que todo el mundo se inundó. Pero nosotros creemos al final de día que la palabra de Dios dice la verdad tal cual pasó en este mundo, así lo dicen las Escrituras. Y al final, pues todos concuerdan que sí hubo un diluvio mundial. Y entonces, hermanos, aquí en Génesis capítulo 7, regresando a Génesis 7, ahí en Génesis 7, versículo 19, nos dice que el agua está subiendo hasta cubrir los montes, ¿no es cierto? Y vean lo que continúa diciendo el versículo 20. Génesis capítulo 7, versículo 20 dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, el agua subió 15 codos. Aproximadamente, hermanos, ya en nuestras medidas son 7 metros de altura. 7 metros. O sea, está aquí el pico del monte y el agua subió 7 metros más arriba. O sea, fue algo realmente que hizo que todo el mundo se inundara por completo, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque aquí podemos ver que el arca flotó sin ningún tipo de problema. El arca no iba a tener nada abajo para que lo estorbara, para que de alguna manera se pudiera estancar y voltearse, ¿no? El arca tenía el espacio suficiente para poder ir navegando por todo el agua, nada le estorbaba. ¿Por qué? Aquí está, porque el agua subió demasiado, subió 15 metros más arriba de una montaña. Para que veas, hermanos, más adelante lo vamos a ver, pero aquí en el capítulo 8, si no me equivoco, se menciona el monte Ararat. El monte Ararat, y en esa región, hermanos, ese monte era el más alto. Solo para que te des una idea, hermanos, ese monte de Ararat mide aproximadamente 5,135 metros de alto. Imagínense, 5,135. Solo imagínate la cantidad de agua que se necesitó para inundar únicamente este monte. Hay montes en el mundo más altos, que es el Everest, ¿no? Pero otra vez, hermano, esto nos ayuda a entender
que esto no fue un diluvio local, sino un diluvio mundial. Porque imagínate, para cubrir una altitud de 5,000 metros necesitas demasiada agua, ¿no es cierto? Demasiada. ¿Saben algo también, hermanos? Otra evidencia que nosotros encontramos de que el diluvio sí fue real y que fue mundial es que nosotros podemos ver en las rocas esto que se le llama los sedimentos. Sobre todo se ven en los grandes cañones. Bueno, en esos sedimentos, hermanos, los han abierto y han encontrado fósiles marinos. Y los han encontrado a una altura de 1,600 metros. O sea, realmente hay evidencia que realmente este diluvio pasó. Otra evidencia más que nos habla acerca de que el diluvio fue algo mundial se encuentra en los fósiles. En los fósiles, ya que alrededor del mundo hay zonas donde se concentran muchas cantidades de fósiles. Muchas cantidades. Y esos fósiles están conservados perfectamente. Pero son zonas específicas donde hay mucho fósil y alrededor del mundo están. Y fíjense, otra evidencia, hermanos, son los mismos sedimentos de las rocas. Estos sedimentos de las rocas, hermanos, sobre todo hay unos sedimentos que se le conocen como el Gran Cañón, allí en Estados Unidos, en Arizona. Si tú le metes así en Google, le pones Gran Cañón de Arizona y ahí vas a poder ver todas estas rocas grandes y sus sedimentos, los sedimentos de estas capas, ¿ok? Pero, ¿saben? Lo curioso, hermanos, de eso es que esas líneas que se ven de capas de tierra, son muy largas. Ahí en Arizona, son muy largas. Dicen los estudiosos, hermanos, que para que esos sedimentos llegaran ahí, tuvieron que transportarse desde el norte de Estados Unidos, porque Arizona está en el sur. Entonces se tuvieron que transportar todas esas cantidades de tierra con agua, que es lodo al final, bajar desde Canadá al norte de Estados Unidos, bajar todo esto para llegar al sur. Pero dicen los estudiosos que obviamente para bajar grandes cantidades de allá hasta acá muy rápido, pues tenían que venir con una ola muy grande de agua para bajar y que se formaran ahí esos sedimentos. Y dicen los estudiosos que probablemente esto pasó alrededor de una semana. O sea, de una semana desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Estados Unidos, bajó toda esta agua y se formaron los sedimentos, las capas en estas rocas. Esto es algo impresionante, hermanos, porque esto no lo pudo provocar nada más que un diluvio universal. ¿No es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Y yo puedo seguir con muchísimas más evidencias del diluvio. Y que el diluvio fue mundial y no local. Muchas más evidencias, hermanos. La Biblia realmente sí nos está relatando un hecho histórico, un hecho real, un hecho literal. Esto no es metafórico. Esto no es algo fantasioso, sino es algo literal. Desde la creación del mundo, Génesis 1, hasta la venida del Señor Jesucristo y su ascensión, todo es literal, hermanos. Todo es real. Hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Hay que creer, hermanos, porque hay pruebas suficientes para creer. Y aquí podemos ver muchas pruebas de lo que pasó en este mundo. Y vean, continuamos ahí en Génesis 7, versículo 21. Seguimos viendo más detalles. Entonces podemos ver que el agua subió 7 metros más arriba de los montes. Y vean lo que pasó gracias a eso. Versículo 21, Génesis capítulo 7, versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Obviamente, hermanos, esto era de esperarse. Subió demasiado el agua, que pues tenía que haber muerte de hombres, de animales, etcétera, ¿no es cierto? Por eso dice el versículo 22, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Eso fue lógico por las grandes
cantidades de aguas que hicieron que esta tierra se inundara, ¿no? Pero nota otra vez, hermanos, ve cómo este texto vuelve a afirmar la idea de que todo murió por la inundación. Una inundación global. Fue algo catastrófico, por supuesto. Pero quiero que notes aquí que el autor de este libro, Moisés, está usando la palabra tierra. ¿No es cierto? Ahí dice en el versículo 22, al final del versículo dice, todo lo que había en la tierra murió. Esa frase, hermanos, es muy importante, la frase tierra, porque en el hebreo original no se escribe tierra, sino se escribe tierra seca. O sea, lo que está diciendo aquí es que todo lo que había en la tierra seca murió. O sea, todo ser vivo que había en esa tierra seca desapareció, murió. Esto es importante, ¿saben por qué, hermano? Porque esto implica que murieron únicamente los que estaban en la tierra seca, ¿no? O sea, los seres acuáticos, los seres marinos, no murieron. Ellos vivieron. Por eso, hermanos, aquí no se menciona de que Noé tenía que meter pues, que a la ballena, que al delfín, pues no era necesario porque ellos no iban a morir. Ellos iban a sobrevivir. Por eso aquí Moisés está siendo enfático en esta frase y está diciendo que únicamente los que van a morir van a ser los que están en la tierra seca. En la tierra seca. ¿No es cierto? Entonces vean esto, es interesante verlo, ¿no es cierto? Los animales acuáticos sobrevivieron. ¿Ok? Y vean versículo 23, continúa diciendo versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles. Esta frase de reptiles se traduce mejor como animales que se arrastran. Y aquí nos hablan de reptiles y de insectos también. ¿Ok? Entonces hay bestias, hay reptiles, hay insectos y las aves de los cielos también murieron. Obviamente no había comida, todo estaba lleno de agua, no había donde las aves se reposaran y pues al final iban a morir, ¿no? Entonces murieron las bestias, los reptiles, los insectos, las aves de los cielos, ¿no es cierto? Y fueron, dicen las escrituras, y fueron raídos, o sea, fueron borrados de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Vean, hermanos, Dios había dicho esto. Dios ya había dicho qué es lo que iba a pasar. Y tal cual lo dijo, así sucedió. Vean lo que dice atrás en Génesis 6:17. Génesis 6, 17 y 18, ahí Dios lo había dicho. Vean, Génesis 6:17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, le está diciendo a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pasan los días, llegamos a Génesis 7, ¿no es cierto? Versículo 23, y pasó como Dios había dicho. Dios cumplió su palabra tal cual lo dijo. Él cumplió el juicio para todo ser vivo fuera del arca. Y la destrucción fue total, la destrucción fue grande, a tal grado que Moisés así nos los está describiendo. No, Moisés escribió este libro. Él nos los está describiendo, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo, en Génesis 7, versículo 21, 22 y 23, Moisés, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, date cuenta, y siempre nos está diciendo que la tierra fue destruida. Siempre nos está diciendo, todo ser vivo, todo ser que tiene espíritu de vida fue destruido sobre la tierra seca. ¿No es cierto? Ese es lo que Noé está repitiendo siempre en estos versículos. Si te das cuenta, Moisés está siendo muy enfático, ¿no? Todo fue destruido.
todo ser que tiene vida fue destruido, fue muerto, ¿no es cierto? Y no fue algo local, da a entender que fue algo mundial, algo global. Entonces, hermanos, nota, sin duda este fue un acontecimiento de proporciones catastróficas, de proporciones enormes. Y esto, hermanos, nos está enseñando y nos está hablando de que realmente Dios es un Dios santo. Y gracias a su santidad, Él va a juzgar el pecado. Porque recuerda, hermanos, ¿qué fue lo que incitó que ocurriera este diluvio? ¿Qué fue lo que incitó? El pecado, ¿no? Dice Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso fue lo que incitó el diluvio, la maldad de los hombres. O sea, el diluvio, hermanos, no cayó nada más porque Dios quiso que cayera, ¿no? Cayó porque el diluvio fue un juicio para los hombres pecadores, para los hombres malos, para los hombres que deseaban hacer las cosas perversas de su corazón. Y entonces Dios tuvo que castigar a esos hombres pecadores con un justo juicio, porque Él desde Adán había dicho que la paga del pecado iba a ser la muerte. ¿No es cierto? Si tú desobedeces en tomar ese árbol, ciertamente morirás. Ahí está dando a entender que si desobedecemos, si pecamos, pues entonces hay muerte. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasó aquí. Hombres pecaron, hombres desobedecieron, y entonces ahora tenemos a un Dios santo y justo dando un justo juicio. ¿No es cierto? Eso es lo que nos está recordando esta historia, que Dios es santo y que Dios es justo. Pero ¿sabes algo, hermano? Esto también nos recuerda que la palabra de Dios es verdad. Y siempre lo que Él dice, lo hará. Él dijo que iba a haber un diluvio. Y así pasó, ¿no es cierto? Hubo un diluvio que iba a hacer el juicio de estos hombres. Ahora nota, continúa versículo 24. Hay Génesis 7:24, continúa diciendo y dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vean algo muy importante. El agua duró sobre la tierra 150 días. O sea, 5 meses. 5 meses. O sea, llovió 40 días y 40 noches seguidos y toda la tierra se inundó como estamos viendo, y esto estuvo cubierto durante 5 meses. O sea, durante 150 días. O sea, imagínate, esto fue muchísima agua. Muchísima agua estuvo por 5 meses cubriendo todas las montañas, todo el mundo completo. ¿Ok? Y vean, hermanos, así concluye el capítulo 7, diciendo el tiempo en que duraron las aguas provocadas por el diluvio. ¿Ok? Y entonces, ahora, hermanos, vamos a ver cómo Dios continúa haciendo cosas en la vida de Noé después del diluvio. Y vamos a entrar ahora al capítulo 8 de Génesis. Vean, continúa el capítulo 8. Vamos a entrar a Génesis 8. Vean lo que pasa después del diluvio. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Esta frase, hermano, es importante. Y se acordó Dios de Noé. Claro, porque, hermanos, esto nos está hablando de la fidelidad de Dios. Esto nos está hablando de que Dios guarda su pacto, porque Él había hecho un pacto con Él, ¿no es cierto? Y esto nos habla de que Dios sí cumple su palabra. Y cuando todo acabó acerca del diluvio, dice las Escrituras, y se acordó Dios de Noé. Dios no se olvidó de Noé. Pero vean, no solamente se acordó de Noé, sino que dice ahí, y se acordó Dios de Noé y de los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Vean, Dios también se acordó de los animales que Él mismo había metido, ¿no es cierto? Que Él mismo había introducido a esta arca.
Ahora, hermanos, nota que las cantidades de agua eran enormes, muy enormes. Pasaron 5 meses y esas aguas seguían ahí. Y la tierra, hermanos, pues obviamente no estaba absorbiendo toda esa agua. Entonces, la pregunta es, ¿quién quitó esa agua? ¿Quién la quitó? ¿Acaso la madre naturaleza fue la que se encargó de que el agua bajara? No, claro que no. El único poderoso para hacer esta monumental obra de quitar toda el agua sobre el mundo, el único que puede hacerlo es Dios. Él es el único que puede hacer esta gran obra, ¿no es cierto? Por eso dice ahí, vean, continúa diciendo el versículo, escucha al final del 1, dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Fue Dios? Él hizo un viento y las aguas fueron disminuyendo. Hermano, ¿quién está en control de la naturaleza? ¿Quién está en control del frío o del calor o de la lluvia que tenemos el día de hoy? ¿Quién controla todas las cosas, hermanos? Es Dios, Dios mismo, ¿no es cierto? Él con su poder controla toda la naturaleza. Y aquí dice, y nos está relatando, que Él usó un viento fuerte para que el agua se empezara a evaporar y se fuera secando y empezara a disminuir. Y vean lo que pasó. Versículo 2, dice versículo 2, Génesis 8:2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían, escucha, gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Vean, hermanos, cómo aquí vemos que el agua empieza a bajar con el poder de Dios, hasta que el arca dice que se asentó sobre el monte Ararat. Este monte, hermanos, en la actualidad existe y está en Turquía, en una frontera con Armenia. Ahí se encuentra este monte, como lo mencioné, mide 5,137 metros de altura, y ahí fue donde el arca, dice las escrituras, que reposó el arca. Y versículo 5, vean, versículo 5, y las aguas fueron decreciendo, o sea, fueron bajando hasta el mes 10. En el 10, al 1 del mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea, escucha, hermano, el primer día del mes 10, dice las escrituras que bajaron las aguas, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero nota que el versículo 4 dice que el arca reposó en el mes séptimo, no 10, sino dice séptimo, sobre el monte Ararat. O sea, llegó el arca en el mes séptimo y se estacionó, por así decirlo, en el monte Ararat. Eso es lo que dice el versículo 4. Después, el versículo 5 dice que al mes 10, o sea, al mes 10, se descubrieron las cimas de las montañas. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermano? El arca en el mes 7 quedó en el monte Ararat. Pasaron 3 meses. En el mes 10 el agua bajó, pero nada más descubrió el pico, por así decirlo, de las montañas. Eso es lo que está diciendo. Nota cómo pasaron 3 meses para que el pico de las montañas fueran descubiertos. Porque recuerda, hermanos, el agua iba bajando como poco a poco, como aquí lo dice el texto, gradualmente en el versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. El agua no fue que
Dios sopló y todo, no, iba poco a poco iba bajando estas aguas. Entonces, vean, pasaron 3 meses más para que nada más se descubrieran la pura cima de los montes. Ajá, exacto, la copa de los montes. ¿Ok? Y vean, continúa diciendo versículo 6. Vean, nos da más detalles. Versículo 6. Sucedió, está relatando el hecho, sucedió que al cabo de 40 días, o sea, 40 días después de que se descubrieran las cimas de los montes, 40 días después, dice el texto, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Nota, hermanos, ¿por qué Noé envió un cuervo? ¿Por qué no envió un águila? ¿Por qué no envió un colibrí? ¿Por qué envió un cuervo? ¿Saben por qué? Porque el cuervo, hermanos, puede sobrevivir con diferentes tipos de alimentos. Y si es que había alimento en la tierra, ¿no es cierto? Por así decirlo, hermanos, la dieta del cuervo es una dieta vasta. Y entonces probablemente es por eso que Noé pues decidió enviar un cuervo y dijo, pues lo voy a soltar a ver qué trae. No, él puede agarrar lo que sea a ver qué trae, ¿no es cierto? Y al parecer pues como que no le estaba funcionando esto. Y por eso dice versículo 8, vean, versículo 8, que también envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días. O sea, vean, él soltó la paloma no encontró dónde reposar porque todo estaba cubierto de agua todavía. Regresa la paloma y dice, pues me voy a esperar 7 días. Pasan 7 días y vean, continúa el texto diciendo, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo. Esta frase, hermanos, en el original se lee mejor. Y he aquí que traía una hoja recién arrancada de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Nota, hermano, que a diferencia de la paloma, del cuervo, perdón, la paloma sí es más exigente en su alimento. ¿Ok? Y entonces una paloma pues no iba a buscar carne, una paloma iba a buscar plantas. ¿Ok? Y entonces cuando esta paloma trajo una hoja de olivo, pues esto implica que ya había plantas sobre la tierra. Y entonces Noé y su familia pues podían sobrevivir allá afuera porque ya había plantas, ya había quizás algo que comer, ¿no es cierto? Y entonces vean lo que pasó, versículo 12. Versículo 12, que dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Vean, hermanos, aquí lo que acabamos de leer son muchos números, ¿no es cierto? Pero si hacemos cuentas rápidas, hermanos, aquí nos está diciendo que si nosotros sumamos 40 días a partir de que las aguas empezaron a descubrir los picos de las montañas, si sumamos esos 40 días que pasaron, más 14 días, porque Noé se esperó 7, y después dice aquí que, versículo 12, que se volvió a esperar otros 7, o sea, son 14, 7 y 7, 14. Entonces, si nosotros echamos sumas, ¿cuánto es? Ajá, 40 y 14, 54, ¿no? 54 días. O sea, nota, pasaron
ahora casi 1 mes y medio más, ¿no? Pasó para que Noé pudiera salir del arca. Una vez que las aguas empezaron a descubrirse de los montes, pasó tiempo más. Porque recuerden otra vez, hermanos, el agua fue bajando poco a poco, ¿ok? Y vean, versículo 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Sí, estaba seca. Pero nota algo importante, hermanos. Aquí en el versículo 13, no dice que Noé salió inmediatamente del arca. No dice eso. El agua ya se había secado, la paloma no regresó, Noé abre la cubierta, mira afuera, mira lo que había, pero no sale. Él todavía no sale. Y vean lo que pasó, versículo 14. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Vean, hermanos, cómo Dios vuelve a repetirle lo mismo que le dijo a Adán y a los animales que estuvo con Adán, ¿no? Multiplíquense, fructifíquense. Ese fue el mandato que Dios le dio a Adán y a los animales, ¿no es cierto? Y él lo vuelve a repetir aquí con Noé, porque Dios quería que se llenara otra vez la tierra de hombres y de animales, ¿no? Y entonces vean, sucedió lo que siempre sucede con Noé. Él obedeció, ¿no? Él era un hombre obediente. Esto es lo que nos ha estado enseñando la Biblia acerca de la vida de Noé. Él es un hombre que obedece a Dios en todo. Y vean, versículo 18. Entonces salió Noé, él obedeciendo. Salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Noé, siendo obediente a Dios, Dios le da una instrucción y él, como un fiel creyente de Dios, va y obedece. Pero hermanos, para esta época, para este momento, el mundo ya no era igual. Ellos conocían un mundo, pero ese mundo ya no existía. Ese mundo fue transformado por completo gracias a esta gran inundación. Ya no era el mundo igual. Quizá, hermano, por esa razón, unos versículos atrás nos indican que Noé se asomó, ¿no es cierto? Él abrió la cubierta y dice que él miró, ¿no? O sea, probablemente, hermanos, él no quiso salir porque él quizá miraba y veía pues el mundo raro, porque ya no era como él lo conocía. Todo estaba raro ya para él, hermanos. Hasta que Dios le dijo, Noé, tienes que salir tú y tu familia y los animales. Hasta ese momento él salió, pero ya todo había cambiado para Noé. Ya todo había cambiado para su familia. ¿Cuánto había recorrido ya? Claro, ¿no? Y aparte recuerden, hermanos, ya no existía la cubierta de agua que les ayudaba, ¿no es cierto? Esa cubierta, porque el mundo estaba creado con una cubierta de agua, y esa cubierta de agua ya no existía. O sea, hermanos, esa cubierta ya no les iba a ayudar a parar los rayos ultravioleta, porque ya iban a entrar con más fuerza. Gracias a que esa cubierta desapareció, los vientos iban a ser más fuertes, ¿no? Gracias a que esa cubierta desapareció, ahora el clima pues iba a ser más extremo para ellos, no solo para ellos, también para los animales, ¿no es cierto? Porque ahora ya iban a existir los huracanes, ya iba a existir la lluvia, ya iban a existir las ondas heladas, ya iban a existir
los vientos fuertes, ya iban a existir los terremotos, ya iban a existir los frentes fríos, ciclones, tsunamis, etc. Todo eso ya iba a empezar a existir, porque ya era un mundo distinto, era un mundo nuevo para estas 8 personas y para los animales, también para los animales. Es por eso, hermanos, que los dinosaurios se extinguieron. Ellos no soportaron este nuevo clima. Quizás también enfermaron, hermanos, y saben también qué pasó, o qué podría haber pasado con los dinosaurios. Hay muchas evidencias artísticas, o sea, hay muchos dibujos en piedras, ¿no? Muchos dibujos tallados en piedras que nos muestran, hermanos, que hombres convivían con animales, con estos animales dinosaurios. Porque si tú ves esos dibujos de antes, pues tú ves ese dibujo y te dices, ese es un tiranosaurio rex, ¿no? Entonces eso es una evidencia de que el ser humano convivió con los dinosaurios y probablemente, hermanos, pues el mismo ser humano los cazó hasta que quedaran extintos, ¿no? El mundo ya había cambiado, cambió el clima, cambió las enfermedades, el ser humano empezó a reproducirse, quizás cazó a estos animales y se extinguieron los dinosaurios. Nosotros, hermanos, creemos que el diluvio fue apenas hace unos 4,000 a 5,500 años atrás, aproximadamente. Porque recuerda, nosotros no somos evolucionistas. Nosotros no creemos en los millones y millones y millones de años. Nosotros creemos que nuestro planeta es un planeta joven por las evidencias científicas que hay. Y hermanos, realmente hay evidencias científicas que comprueban que este mundo es un mundo joven. Es más, les voy a hacer la recomendación de una página llamada Respuestas en Génesis. Esa página, su totalidad está hecha por hermanos científicos cristianos, y ellos tocan mucho este tema del Génesis y las evidencias científicas. Ellos, que son estudiosos, que saben de esos temas, lo pueden hablar con más claridad y pueden buscarlo después en internet, Respuestas en Génesis, y ahí ellos muestran evidencias de que esto realmente es real, ¿ok? De que la Tierra es una Tierra joven, de que los dinosaurios existieron, de que el diluvio fue apenas hace 4,000 o 5,000 años atrás. Y búsquenlo y van a ver que van a ser bendecidos. Pero entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver que todo cambió para Noé, ¿no es cierto? Ya todo cambió para él, para su familia y para los animales. Pero quiero que notes algo. Vean lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del agua y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Nota, hermano, este versículo está diciendo que la tierra ya estaba seca en el día 1 del mes 1 del año 601 de Noé. ¿Ok? Pero en el versículo 14, hermanos, vemos que él salió del arca hasta el día 27 del mes 2 de ese mismo año de Noé, del 601. Entonces vean, hermanos, que Noé esperó 1 mes y 27 días más antes de salir al arca, ¿no? Él simplemente miró y dijo, no, esto está raro, y me quedo otro ratito, y se quedó 1 mes más hasta que Dios le dijo, Noé, tienes que salir, ¿no? Hasta que todo se cumplió. Pero hermanos, nota que Noé no dijo, yo todavía no salgo. Pasa 1 mes, 27 días más para que él pudiera salir. Pero vean hermanos, aquí también nos dice cuánto tiempo estuvo Noé. Porque recuerda, aquí nos están dando muchos números porque el autor Moisés quiere que veamos que esto fue algo gradual. Pasó tiempo, no fue algo que rápido, no. Pasó tiempo. Pero aquí nos dice cuánto tiempo estuvo Noé en el arca. Porque vean, ¿qué dice Génesis 7:11? Y ahí estuvo Noé con su familia y con todos los animales. Aquí nos dice cuánto tiempo estuvo realmente. Vean, Génesis 7:11
11, vean lo que dice. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, este texto nos está diciendo el día en que el diluvio comenzó, ¿no? ¿Comenzó cuándo? Dice el texto, en el año 600 de Noé, en el mes segundo a los 17 días. En ese momento empezó el diluvio. Pasa el tiempo y llegamos, vean, a Génesis 8:13. Y Génesis 8:13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y Noé quitó la cubierta y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, hermanos, nota que tanto Génesis 7:1 nos está diciendo que comenzó todo en el año 600 de Noé. Pasa el tiempo y Génesis 8:13 nos dice que ya el agua ya no estaba en el 601 de Noé. Entonces, hermanos, Noé con su familia y con los animales se quedó dentro del arca casi 1 año y 17 días. 1 año con 17 días. Todo ese tiempo se quedó Noé en el arca. Obviamente, hermanos, aquí el relato nos está dando fechas para ver este proceso de cómo iba bajando el agua, ¿no es cierto? Pero al final vemos que Noé estuvo más de 1 año adentro con todos los animales. ¿Sabes qué nos muestra esto? Esto nos muestra la confianza y la paciencia que Noé le tuvo a Dios. Es más, hermanos, aquí de todo lo que leímos, el texto nunca nos muestra que Noé le habló a Dios. En todo ese año 1, nunca nos muestra el texto que a lo mejor Noé se quejó. Porque ponte a pensar, hermanos, él pudo dejar de confiar en Dios, ¿no es cierto? Quizás en su mente pecaminosa pudo haber dicho, esto es muy largo, ¿no es cierto? Oye, esposa, ya llevamos demasiado tiempo aquí, ya pasaron 10 meses en esta monotonía de estar aquí con los animales, ¿no? Sin hacer nada, ya estoy cansado, mis pies me duelen, quiero caminar, estirarme en el pasto, ya no puedo más. Es más, mujer, ¿qué tal si Dios se olvidó de nosotros? ¿No? En la mente pudieron haber muchas cosas, ¿no es cierto? Pudo pensar no en muchas cosas. Dios me dijo que nos iba a salvar, pero ya pasaron 9 meses y no veo para cuándo. Y entonces la desesperación, ¿no es cierto? Él pudo haber dicho cualquier cosa, hermanos, porque él estuvo ahí 1 año y 17 días en el arca. Pero ¿qué creen? Él jamás reclamó. Él jamás se quejó. Pero sobre todo, aquí vemos la gran bondad de Dios, porque Él los sostuvo por todo 1 año. A todos ellos. Jamás les faltó nada, ni a Noé, ni a su familia, ni a los animales. Por todo 1 año y 17 días, Dios siempre estuvo cumpliendo su palabra de que Él los iba a salvar, de que Él los iba a ayudar. Y así es en nuestras vidas, hermanos. Tal como Noé lo mostró, nuestra responsabilidad es ser obedientes a Dios. Y Él, o sea, Dios, te va a dar la gracia, te va a dar la capacidad necesaria para que tú seas obediente en todo momento, sin importar lo que pase en tu vida. Y Él siempre estará contigo ayudándote. Él siempre estará contigo en esas aflicciones. Porque Él, hermanos, es un Dios que muestra su bondad, su gracia, su misericordia para nosotros. Hermano, Dios nos va a sustentar como sostuvo a Noé. Solo hay que ser responsables, solo hay que ser obedientes a Dios. Pero nota, hermano, nota qué gran lección nos está dando aquí la palabra de Dios. ¿No es cierto? Porque el mismo Dios de Noé es el mismo Dios de nosotros. Y Él nos va a ayudar, aunque nosotros estemos inmersos
en nuestras preocupaciones, en nuestras dolencias. No importa el tiempo que pase, Él se va a acordar también de nosotros como se acordó de Noé y nos va a ayudar. Solo hay que, ¿qué? Hay que ser como Noé. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y seguro Él que nos bendecirá si hacemos la obediencia a Dios. Y Él nos bendecirá en todo lo que necesitemos cada día, así como lo hizo Noé. Noé necesitaba ayuda por todo 1 año y 17 días. Y Dios estuvo ahí para ayudarle porque Noé fue obediente a la palabra de Dios. Porque, hermanos, Dios es un Dios de palabra y Él cumple lo que promete. Y Él le prometió salvarlo y lo salvó. Pasó mucho tiempo quizá, pero al final Dios cumplió su palabra porque Él era un hombre obediente a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. Lo vamos a dejar aquí por cuestiones de tiempo y la próxima semana continuamos. Amén.